Parte 1. Descubrimiento inesperado. Nunca imaginé que el día más común de mi vida sería el que desatara una cadena de eventos que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Habíamos estado casados por más de 20 años, compartiendo una vida que, si bien no era perfecta, creía que era sólida. Construimos un hogar juntos, compartimos metas y aspiraciones, y a pesar de los altibajos, siempre pensé que estábamos en el mismo equipo. Pero esa ilusión, esa falsa seguridad que me había permitido seguir adelante, se rompió en 1000 pedazos el día que llegué a casa antes de lo previsto. Era un martes cualquiera. El trabajo había sido particularmente tedioso, pero tuve la suerte de terminar una junta más rápido de lo esperado. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en sorprender a Lian, mi esposa, con una idea que me había estado rondando la cabeza: unas vacaciones en la playa, solo nosotros dos, para reconectar, dejar atrás las tensiones y, quizá, avivar esa chispa que se había desvanecido con los años. Aún recuerdo cómo sonreía cuando nos conocimos, esa risa contagiosa que me hizo sentir como el hombre más afortunado del mundo. Pensé que esas vacaciones podrían ayudarnos a volver a esos días. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue el silencio. No el tipo de silencio pacífico que invita a la relajación, sino uno tenso, denso, que hacía que cada sonido se sintiera amplificado. Caminé hacia la sala y la encontré sentada en el sofá, totalmente absorta en su teléfono. Al principio, no me pareció extraño, después de todo, pasaba mucho tiempo revisando redes sociales o respondiendo mensajes. Pero esta vez algo era diferente. Podía sentirlo, aunque no sabía exactamente qué. Su postura era diferente, más tensa, pero no de la manera habitual cuando estaba leyendo alguna noticia o mensaje de una amiga. No, esto era algo más. Algo íntimo. Me quedé allí, parado en la entrada de la sala, observándola por unos segundos. No era mi intención espiarla, pero su risa, esa risa, tan despreocupada, tan genuina, me descolocó. Era una risa que no había escuchado en años. Curioso y, de alguna manera, inquieto, me acerqué con la esperanza de que fuera una buena noticia, algún chiste o algo gracioso que pudiera compartir conmigo. Pero cuanto más me acercaba, más se apoderaba de mí esa sensación incómoda en el estómago, esa sospecha que no quería admitir. No me vio llegar. Estaba demasiado concentrada en su teléfono, deslizando y tecleando con rapidez, como si estuviera en medio de una conversación que le urgía. Al acercarme lo suficiente, mi mirada cayó sobre la pantalla y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Estaba en una aplicación de citas. Pero no cualquier aplicación. Era una de esas plataformas en las que la gente busca relaciones basadas en el dinero, en los lujos, en lo material. Los mensajes que enviaban no eran inocentes, ni siquiera ambiguos. Eran coqueteos abiertos, seductores, destinados a hombres que, evidentemente, cumplían con ciertas expectativas económicas. No podía creer lo que estaba viendo. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Cómo era posible que la mujer con la que había compartido los últimos 20 años de mi vida estuviera buscando a alguien más? Peor aún, alguien que solo podía darle lo que yo no le daba en términos de dinero y extravagancias. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos seguían fijados en la pantalla, en los mensajes que intercambiaba con hombres que, al parecer, la colmaban de halagos y promesas. Pero lo que más me devastó fue leer su biografía en esa aplicación. Acabo de salir de una relación con un hombre rico que no me ha consentido como merezco. Esa frase, escrita con tanta frialdad, se sintió como una daga en mi pecho. ¿Eso era lo que pensaba de mí? ¿Eso era lo que éramos para ella? ¿Solo un hombre con el que había estado por lo que podía ofrecerle, y no por lo que compartíamos? La ira y el dolor comenzaron a mezclarse en mi interior. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a reaparecer, como piezas de un rompecabezas que finalmente se unían.
Las excusas, las largas salidas sin explicación, los gastos exorbitantes en ropa de diseñador, los regalos que nunca pidió pero que siempre pareció aceptar con una sonrisa forzada. Todo comenzaba a tener sentido. Durante todo ese tiempo, mientras yo creía que estábamos en una especie de bache matrimonial, ella estaba buscando algo más, a alguien más. Alguien que pudiera darle la vida de lujos que aparentemente yo no podía proporcionarle. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. No quería perder el control, no aún. Tenía que averiguar hasta dónde llegaba esta traición, hasta qué punto había jugado conmigo. No podía seguir siendo el tonto que ignoraba la realidad. Sabía que esto era solo la punta del iceberg, y que lo que descubriera a continuación podría destruir lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, di un paso adelante. Mi sombra cayó sobre ella, y Ian finalmente levantó la vista, sobresaltada. Su expresión, primero de sorpresa, luego de confusión, me hizo saber que no esperaba que la viera. Pero no había vuelta atrás. Era el momento de enfrentarla, de poner fin a esta farsa. Lian, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz, ¿por qué estás en una aplicación de citas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella me miró, sus ojos ampliándose de sorpresa, y por un instante, pareció no saber qué decir. Pero ese momento de duda fue suficiente para confirmar lo que ya sabía: nuestra relación había muerto mucho antes de que yo lo supiera. Parte 2. Descenso a la realidad. Después de lo que descubrí, no podía simplemente quedarme en silencio, aunque una parte de mí deseara hacer como si nada hubiera pasado. Pero había una verdad dolorosa que ya no podía ignorar: el matrimonio que pensaba que aún podía salvar estaba muerto. Mientras Ian trataba de recomponerse de mi inesperada confrontación, me di cuenta de que su reacción no era de remordimiento o culpa, sino de puro desconcierto, como si no esperara que la descubriera. No había lágrimas, ni súplicas, ni siquiera una disculpa improvisada. Solo silencio, y en ese silencio, se desvaneció lo poco que quedaba de mis ilusiones. Los días siguientes se sintieron como una eternidad. Cada conversación con ella era una máscara de falsedad. Aunque intentamos mantener la rutina, el ambiente en la casa se había vuelto insoportablemente tenso. Al principio, traté de entender lo que había pasado. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Había algo que hubiera podido hacer de manera diferente para evitar esto? Sin embargo, esas preguntas solo me sumían en más confusión. ¿Cómo puede alguien que dice amarte traicionarte tan descaradamente? Empecé a cuestionarme todo. Cada gesto, cada palabra que había compartido con ella en los últimos meses, cada momento que creí que habíamos tenido juntos. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que había señales desde hacía mucho tiempo. Las noches en las que se iba de casa, con amigas, los gastos injustificados, su constante insatisfacción. Siempre había algo más, algo que yo no entendía, o no quería entender. Me había vuelto ciego ante la verdad, confiando en que los años compartidos eran lo suficientemente fuertes como para soportar cualquier obstáculo. Pero la verdad era mucho más cruda de lo que estaba dispuesto a admitir. El quiebre definitivo llegó una noche, cuando finalmente decidí confrontarla de verdad. Había pasado días esperando que ella hablara primero, que intentara justificar lo injustificable, pero no lo hizo. Así que una noche, después de cenar en silencio, la miré directamente y le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué sigues aquí si todo lo que quieres es estar con alguien más? Lian no me miró al principio. Sus ojos estaban fijos en su plato, jugando con el tenedor entre sus dedos. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, habló. No es tan simple, dijo, con una frialdad que me hizo estremecer. Tú no lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Respondí, intentando mantener la calma.
¿No es simple? Estás buscando a alguien más, porque no te has ido. Ella levantó la vista, y por un segundo vi algo en sus ojos que no había visto antes, desprecio. Porque no es solo acerca de encontrar a alguien más, contestó con un tono de voz que me heló la sangre. Es sobre lo que merezco. He pasado años a tu lado, sacrificando mis sueños, mis deseos, mientras tú construías todo lo que ahora tienes. ¿Y qué tengo yo? Nada. Todo esto, dijo, haciendo un gesto amplio con las manos hacia nuestro alrededor, todo esto es tuyo. Yo solo soy una espectadora de tu vida, de tu éxito. Y no pienso irme sin llevarme lo que me corresponde. Me quedé helado. Esa era su motivación. No se trataba del amor perdido o de la búsqueda de una nueva relación, sino del dinero. De lo que le correspondía. Toda su frustración, su resentimiento, venían de la percepción de que no había obtenido lo suficiente de mí. Esa era su verdad. ¿Lo que te corresponde? Pregunté con incredulidad. Ian, hemos construido esta vida juntos. Pensé que estábamos en esto juntos. ¿Qué es lo que crees que te mereces? Más, respondió sin dudar. Mucho más. De repente, todo encajó. Las constantes quejas sobre nuestra vida, sus insaciables deseos de lujos, sus comentarios mordaces sobre cómo otras parejas vivían mejor que nosotros. Nunca fue sobre amor, ni sobre nosotros. Siempre fue sobre lo que podía obtener, sobre cuánto más podía ganar al estar a mi lado. Me quedé en silencio por un largo rato, dejando que sus palabras se asentaran. Era como si me hubiera golpeado una verdad que, en el fondo, siempre había sabido, pero que me negaba a ver. El matrimonio que habíamos construido estaba sostenido por mentiras y por expectativas que nunca podría cumplir. Finalmente, respiré hondo y hablé. Así que, básicamente, todo este tiempo has estado esperando más dinero, más cosas. ¿Eso es lo que realmente quieres? Mi voz sonaba cansada, derrotada. Ella no contestó de inmediato, pero su silencio fue respuesta suficiente. Sabía lo que venía después, aunque aún no estaba preparado para enfrentarlo. A partir de esa noche, todo fue cuesta abajo. Decidí mantenerme en silencio, observando sus movimientos, esperando el momento oportuno para actuar. No podía simplemente ceder a sus demandas, no podía permitir que ella tomara más de lo que ya había quitado. Así que, en lugar de confrontarla abiertamente, comencé a prepararme. Sabía que el divorcio era inevitable, pero también sabía que no podía permitir que me dejara en la ruina. Tenía que ser estratégico. Todo lo que había trabajado durante años estaba en juego, y no iba a permitir que ella lo destruyera por completo. Contacté a mi abogado de inmediato. Ya había tenido algunas conversaciones con él previamente, cuando noté los primeros signos de que algo andaba mal, pero nunca pensé que llegaría a esto. Cuando le expliqué lo que había descubierto, su consejo fue claro: actuar con cautela y proteger mis activos. Me recomendó mover parte de mis bienes a cuentas más seguras y fuera del alcance de Lian, algo que nunca había considerado antes, pero que ahora parecía completamente necesario. Si ella estaba dispuesta a quedarse solo por el dinero, yo tenía que asegurarme de que no pudiera obtener más de lo que legalmente le correspondía. Mientras tanto, Lian seguía con su vida como si nada hubiera cambiado, al menos de cara a mí. Seguía saliendo de compras, y cada vez que volvía a casa, llegaba con bolsas llenas de ropa de diseñador o accesorios extravagantes. Sabía que estaba gastando más de lo normal, pero lo dejé pasar. Era parte de su estrategia, estoy seguro, para exprimir lo que pudiera mientras aún estuviera aquí. Y yo la dejé hacerlo, sabiendo que pronto, muy pronto, todo cambiaría. A pesar del dolor que sentía, había una frialdad en mis acciones que me sorprendió. Tal vez fue porque, en el fondo,
Sabía que nuestro matrimonio había muerto mucho antes de que ella abriera esa maldita aplicación. O tal vez porque ya no veía en ella a la mujer que alguna vez amé, sino a alguien completamente diferente, alguien a quien apenas reconocía. Una persona vacía de sentimientos, llena solo de codicia y resentimiento. Lo más difícil de todo fue mantener la fachada, actuar como si nada hubiera cambiado cuando todo dentro de mí estaba desmoronándose. Cada cena juntos, cada intercambio de palabras era un recordatorio de lo rota que estaba nuestra relación, de lo falso que todo había sido. Pero sabía que no podía perder la compostura. No aún. Mientras Lian seguía viviendo en su burbuja, yo trazaba mi plan en silencio, esperando el momento justo para soltar la bomba que lo cambiaría todo. Parte 3. El juego de la mentira. En ese punto, todo era una cuestión de estrategia. Sabía que no podía simplemente cortar las cosas y esperar salir ileso. Lian, siendo quien era, no se iría sin pelear. Su codicia la impulsaría a luchar por cada centavo que creyera merecer, y sabía que si no me movía con astucia, ella podría destruir todo lo que había trabajado tan duro por construir. Así que tuve que planear, jugar el mismo juego en el que ella había estado inmersa durante años, pero con un giro. Esta vez, yo dictaría las reglas. El primer paso fue mantenerla engañada. No podía dejar que sospechara que ya había tomado la decisión de separarme de ella, porque si lo hacía, podría intentar adelantarse y solicitar el divorcio antes de que yo tuviera tiempo de proteger mis bienes. Así que fingí. Me tragué la rabia, el resentimiento, el desprecio que sentía por ella, y actué como si la hubiera perdonado. Fue un acto repulsivo, pero necesario. Volví a mostrarme cariñoso, atento, incluso derrochador. Empecé a gastar más dinero en cosas que sabía que a ella le gustaban, todo con el único propósito de mantenerla contenta mientras yo seguía preparando mi jugada. Por supuesto, sabía que eso no sería suficiente. Lian no era tonta, y eventualmente comenzaría a sospechar que algo no andaba bien. Así que decidí utilizar su codicia en su contra. Sabía que si le presentaba la oportunidad de ganar más dinero, no dudaría en caer en la trampa. Durante una cena, una de esas noches en las que nos sentábamos frente a frente, forzando conversaciones triviales, dejé caer una pequeña bomba. Le hablé de una inversión que estaba esperando, algo que, según mis palabras, me traería una ganancia significativa en un corto plazo. Unos cuantos millones, dije casualmente, sabiendo perfectamente que esos números atraerían toda su atención. Al principio, fingió desinterés, actuando como si no le importara. Pero yo conocía a Lian lo suficientemente bien como para ver los signos de dólar reflejados en sus ojos. Su mente ya estaba trabajando, imaginando cómo sería esa vida si esperara un poco más. Lo que no sabía es que todo era una farsa. La inversión de la que hablaba no existía. Era una trampa cuidadosamente tendida para que ella bajara la guardia y esperara. Sabía que si pensaba que esa operación estaba por cerrarse, no tomaría ninguna acción inmediata, al menos no hasta que creyera que la ganancia estaba asegurada. A partir de esa noche, cada conversación sobre la inversión se convertía en un juego de tensión. Ella, tratando de no parecer demasiado interesada, hacía preguntas veladas, como si el dinero no fuera lo que realmente le importaba, pero yo podía sentir la ansiedad en sus palabras. Quería detalles, fechas, garantías de que ese dinero estaba por llegar. Y yo, por supuesto, le daba respuestas vagas, diciéndole que estaba a solo unas semanas, tal vez meses, de cerrar el trato. La mantenía en esa cuerda floja, esperando el gran premio que nunca llegaría. Mientras tanto, movía mis activos en silencio. Consulté a mi abogado sobre la mejor manera de proteger mis bienes, y comenzamos a transferir una parte significativa de mi patrimonio a cuentas offshore y carteras de criptomonedas. Queríamos asegurarnos de que, si Lian intentaba tomar más de lo que le correspondía,
no pudiera tocar lo que estaba fuera de su alcance. Fue un proceso largo y meticuloso, y cada día que pasaba me sentía más seguro, sabiendo que estaba un paso más cerca de liberarme de ella sin que me arruinara financieramente. Finalmente, después de meses de movimientos estratégicos, mi abogado y yo llegamos a la conclusión de que habíamos hecho suficiente. Había protegido la mayor parte de mis bienes, lo suficiente como para que, si Ian lograba obtener algo en el divorcio, no fuera más que una fracción de lo que yo realmente tenía. Lo más importante, sin embargo, era que lo que quedaba de mis activos parecía legítimo y suficiente como para que ella no sospechara de nada. A simple vista, parecía que simplemente había tenido un éxito moderado en mis negocios, pero en realidad, la gran mayoría de mi fortuna estaba segura, fuera de su alcance. Con todo en su lugar, decidí dar el siguiente paso. Le dije a Lian que la inversión había fracasado. Esperé su reacción, sabiendo que esta sería la prueba definitiva de lo que realmente la impulsaba. No me sorprendió lo que vi. Su cara, que inicialmente había estado llena de esperanza y ambición, se transformó en una expresión de pura decepción. No era solo el fracaso de la inversión lo que le molestaba, sino la realización de que el dinero que había estado esperando, con el que soñaba, no llegaría. No pasó mucho tiempo antes de que me entregara los papeles del divorcio. Había esperado pacientemente su gran ganancia, y al no obtenerla, decidió que ya no tenía nada más que ganar conmigo. Yo, por supuesto, no mostré resistencia. Sabía que esto era lo que quería. Sabía que había llegado el momento de liberarme de ella por completo. Cuando me entregó los documentos, lo único que le dije fue, si esto es lo que quieres, está bien. Ni siquiera fingí estar dolido. Ambos sabíamos que habíamos terminado hace años. Ella se había quedado por el viaje gratis, y yo me había estado preparando todo ese tiempo para este momento. El proceso de divorcio fue brutal, pero tal como lo había planeado, Lian estaba en desventaja. No había ahorrado lo suficiente para prepararse para una batalla legal, y su abogado era mediocre en el mejor de los casos. Por otro lado, yo había contratado al mejor abogado especializado en divorcios que pude encontrar, y habíamos estado preparando mi defensa durante meses. Cuando llegó el momento de dividir los bienes y se presentó mi situación financiera, la expresión de asombro en los rostros de Lian y Mary fue casi cómica. Esperaban que yo fuera mucho más rico de lo que parecía, pero todo lo que vieron fue un hombre con una fortuna moderada, apenas suficiente para vivir cómodamente. Lian se fue con una cantidad decente de dinero, más algo de manutención, pero nada descomunal. Claro, en un mundo perfecto, no le hubiera dado un solo centavo a esa cazafortunas. Pero acepté el acuerdo. Podía vivir con eso. Sabía que lo que ella se llevaba era solo una pequeña fracción de lo que realmente tenía, y que al final, había salido victorioso. Había protegido mi fortuna, mi futuro, y lo más importante, mi libertad. La furia en los ojos de Lian y Mary cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido fue indescriptible. Pero yo solo me encogí de hombros, como si no tuviera idea de lo que esperaban. Era la culminación de meses de planificación, y aunque no lo admitirían, sabía que ambas sabían que habían sido derrotadas. Parte 4. El precio de la codicia. Pensé que con el divorcio todo terminaría, pero me equivoqué. Creía que, al quitarle a Lian el acceso a mi dinero, ella eventualmente desaparecería de mi vida. Sabía que había ganado esa batalla legal, que la había dejado con mucho menos de lo que esperaba, y que su codicia no había hecho más que empobrecerla. Pero lo que no anticipé fue hasta qué punto seguiría afectándome, ni lo profunda que sería la herida que dejó en mi relación con Mary, mi hija. El año que siguió al divorcio fue el más solitario de mi vida. Aunque me sentía libre de la manipulación de Lian, había algo roto que no sabía cómo reparar, mi vínculo con Mary. Desde el inicio, había sido evidente que Mary se alineaba más con su madre. Cuando era pequeña,
Lian la había moldeado para valorar las apariencias, el dinero, y el estatus sobre todo lo demás. Y en los últimos años, esas lecciones parecían haberse arraigado profundamente. Mary, una vez mi pequeña niña curiosa y cariñosa, ahora era fría y calculadora, movida por las mismas ambiciones materialistas que su madre. El contacto que tuve con ella después del divorcio fue mínimo. Las pocas veces que me llamaba o me mandaba mensajes, siempre había una tensión evidente en sus palabras, como si cada conversación estuviera cargada de expectativas no dichas. En el fondo, sabía lo que quería, dinero. Pero me negaba a ceder. Me dolía pensar que mi propia hija solo me veía como una fuente de ingresos, como una billetera más que como su padre. Me resistí a darle nada. Si algo había aprendido en este proceso, era que tenía que cortar de raíz cualquier tipo de dependencia tóxica, incluso si venía de alguien a quien amaba. Pero la realidad fue más difícil de lo que imaginé. Cada día que pasaba, el vacío crecía. No importaba cuánto tratara de ignorar el silencio que seguía entre nosotros. Y luego, un día, tomé una decisión. Le pedí a mi abogado que eliminara a Mary de mi testamento. Fue la decisión más dolorosa de mi vida. Sabía que al hacerlo, estaba rompiendo un vínculo que podría ser irreparable. Pero también sabía que no podía permitir que mi hija me viera solo como una oportunidad financiera. No quería que la codicia que había envenenado a Lian también se apoderara de Mary, al menos no a través de mí. Lo que no esperaba era la reacción que esto provocaría. Poco después de ajustar mi testamento, recibí una llamada. Era Mary. No era la primera vez que me contactaba en meses, pero esta vez había algo diferente en su tono. Había una urgencia que me inquietó. Me pidió vernos, insistiendo en que tenía algo importante que decirme. Contra mi mejor juicio, accedí. Quería creer que tal vez, después de todo lo que habíamos pasado, esta sería la oportunidad para arreglar lo que se había roto entre nosotros. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del bullicio de la ciudad. Mary llegó vestida con una sencillez que no recordaba haber visto en años. No llevaba las prendas de diseñador ni los accesorios ostentosos que había adquirido desde joven. Algo en su mirada me alertó de que algo serio estaba pasando, pero no estaba preparado para lo que iba a escuchar. Papá, comenzó, después de unos minutos de incómodo silencio, necesito decirte algo, algo que no va a ser fácil de escuchar. Mi mente empezó a correr con teorías. ¿Sería una disculpa? ¿Finalmente estaba lista para reconectar conmigo de una manera genuina? Pero sus siguientes palabras me dejaron sin aliento. He estado en contacto con mamá, y ella está muy enferma. No sabía cómo reaccionar. Enferma. Esa palabra resonaba en mi mente, pero no sentía ninguna simpatía. Después de todo lo que Lian me había hecho, la idea de que ahora sufría me parecía un giro irónico, aunque cruel. ¿Qué tan enferma? Pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Cáncer, papá. Está en etapa avanzada. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, la noticia me afectaba menos de lo que probablemente debería haberlo hecho. Lian y yo habíamos compartido una vida, sí, pero hacía mucho tiempo que cualquier afecto que sentía por ella se había desvanecido. Por otro lado, lo que me preocupaba más era el impacto que esta noticia tendría en Mary. Y ahí, justo en ese pensamiento, vino el golpe más devastador. Mamá me pidió que te hablara, dijo Mary, evitando mi mirada. Necesita ayuda financiera para pagar el tratamiento. Ha agotado lo que le quedaba del divorcio y no tiene otra opción. Me dijo que eres su última esperanza. El aire pareció volverse más denso. Ahí estaba. No había sido un intento de reconciliación, ni una disculpa sincera. Solo otra solicitud de dinero, pero esta vez con un nuevo disfraz, la enfermedad terminal de Lian.
¿Y qué crees tú, Mary? Le pregunté, mirándola fijamente, intentando leer sus emociones. Lo que vi en su rostro me dolió más que cualquier palabra. Creo que es lo correcto, papá. Sé que mamá hizo cosas malas, pero nadie merece morir así. Además, esto podría ser una oportunidad para nosotros, para empezar de nuevo como familia. Podrías ayudarla, podríamos ayudarnos mutuamente. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante todo ese tiempo, había esperado que mi hija viera más allá del dinero, que entendiera que la vida era más que lujos y apariencias. Pero allí estaba, en el mismo lugar que su madre, intentando manipularme, usando la tragedia como una moneda de cambio. Mary no había cambiado. Todo lo que había hecho, todos los sacrificios que había soportado, no habían logrado salvarla de la influencia corrosiva de Lian. Me levanté lentamente, sin decir una palabra. La decepción pesaba sobre mí como una losa. Mary me miraba, esperando una respuesta. Pero ya no tenía palabras para ella. La conversación había terminado. Lo siento, Mary, dije finalmente, mi voz rota. No puedo hacerlo. No puedo seguir pagando por los errores de tu madre. Me fui del café, dejando a mi hija allí, con la misma cara de incredulidad que Lian había mostrado en el tribunal cuando descubrió que no recibiría lo que esperaba. Sabía que ese podría ser el final de nuestra relación, pero ya no podía soportar más. Había luchado demasiado, y esta batalla finalmente me había roto. La ironía final llegó meses después. Recibí una llamada, esta vez de un amigo cercano que también conocía a Lian. Me informó que Lian había fallecido, pero no de cáncer. Nunca había estado enferma. Todo había sido una mentira más, una última desesperada manipulación para sacar más dinero de mí. Lian había gastado su vida construyendo una red de mentiras, y al final, su propia mentira la había devorado. Pero lo más trágico de todo fue que, con su muerte, se llevó consigo la relación que podría haber tenido con mi hija. Mary me culpó por no haber ayudado a su madre en sus últimos días, y nunca volvió a hablarme. Ambas estaban perdidas para mí, enredadas en una vida de mentiras que nunca pudieron abandonar. Había ganado la guerra, pero el precio de la victoria fue demasiado alto.